Acá estamos, llegó el día. Informes técnicos de construcción. En este video te voy a contar algunas de las preguntas que existen sobre este tema. Acá abajo te voy a dejar todas las preguntas que hicimos en este video. Vamos a agarrar y hacer un resumen de algunas y vamos en múltiples videos ir contestando todas. Así que, dale para adelante. ¿Qué es un informe técnico en la construcción? Tengo que empezar por una aclaración, porque justamente la pregunta más general termina siendo general. Entonces, cuando nos metemos en qué es un informe técnico en la construcción, es importante aclarar que justamente un informe técnico, muchas personas le pueden decir a los informes técnicos de distintas maneras, o sea, hacerlo de distintas maneras. En otros videos vamos a verlo un poco más detallado. En este video, qué es un informe técnico en la construcción, nos vamos a basar en cómo en realidad hacemos nosotros los informes técnicos. Bueno, ¿qué es entonces para nosotros y cómo hacemos el informe técnico? Es justamente la idea es analizar situaciones constructivas, problemas constructivos, a los que muchas veces le llamamos patologías constructivas, o sea, grietas, humedad, inconvenientes técnicos que se tuvo en algún inmueble. La idea del informe técnico es analizar eso. Cuando uno analiza esas situaciones constructivas, la intención es llegar a un diagnóstico, como si fuera un diagnóstico médico. El origen de esa patología, por qué se manifestó esa patología y cuál es la solución para que justamente a lo que se daría a llamar terapéutica, bueno, cuál es la solución para que esa patología termine sanando. Y es importante que el informe sea claro, que sea comprensible para cualquier persona, porque justamente esto muchas veces se lleva a instancias en donde el propietario, el administrador, en una situación de litigio, bueno, se tiene que poder comprender y por eso tiene que ser claro y tiene que ser comprobable. Las situaciones que uno hace para llegar a esa solución, tiene que comprobarlas a través del informe. ¿Por qué pasó y cómo solucionarlo? ¿Para qué sirve un informe técnico? Los informes técnicos se pueden dar en dos grandes situaciones. Para una situación personal o para una situación de litigio. Para una situación personal, ¿qué sería? Bueno, por ejemplo, vos tenés una humedad, la quisiste reparar un montón de veces, no hay caso. O vino la administración, reparó 3 veces, no hay caso. Bueno, justamente lo que hace el informe es ir directo al hueso para poder detectar el origen de esa situación y dar la solución definitiva. En situaciones judiciales, ¿dónde vas a utilizarlo? En situaciones judiciales, bueno, cuando no se pueden poner de acuerdo entre vecinos, ahí es donde aparece. Vecino de arriba, el vecino del costado, que uno tiene humedad, que mía no es, que no, que la grieta, que esto, que lo otro. Entonces el informe viene a mediar un poco, a ver justamente, detectar otra vez el origen y dar la solución de una manera concisa, una manera científica. Después veremos todas las posibilidades que hay. Acá me estoy concentrando es para qué sirve un informe técnico y bueno, y por eso es eso. Entonces lo necesitas para una situación personal en la que vos querés saber efectivamente qué es lo que está pasando y cómo solucionarlo, o ya lo terminaste, lo hiciste 10.000 veces, viste, y ya gastaste un montón de plata en hacerlo y siempre vuelve el problema, o para una situación judicial, en un litigio donde no se pueden poner de acuerdo los vecinos. Para esos dos lugares aparece el informe. ¿Quiénes son las personas, por ejemplo, que se comunican con nosotros cuando van a hacer un informe? Bueno, administradores de consorcio, porque quieren saber, bueno, que el vecino, que esto, que lo otro, que la grieta, que esto, que lo otro. Propietarios, abogados, pero siempre es en estas dos situaciones, personal y litigio. ¿Te está sirviendo esto? ¿Estás entendiendo algo? Bueno, para vos es un clic ahí. Para nosotros es un montón si te suscribís. Es un contenido que nos llevó un montón de tiempo, así que dale, suscríbete. ¿Quién puede hacer un informe técnico?
Un informe técnico lo puede hacer un maestro mayor de obra, un ingeniero, un arquitecto. A veces hasta he visto situaciones en donde lo hizo hasta un contratista, algún tipo de escrito. ¿Qué diferencia hay? Justamente, vos vas a tener la posibilidad de agarrar y decir, mirá, yo lo llamo a un profesional, a alguien que esté en el ámbito de la construcción y me emita algún tipo de informe, o llamo a un perito, que el perito lo que tiene es que es un especialista en eso. ¿Por qué es un especialista? Porque hizo posgrados, porque tiene instrumentos de precisión, porque sabe cómo armar un informe, por ejemplo, para un litigio, porque sabe cómo hacer para comprobar ese origen y esa terapéutica de la patología que tiene que analizar. Entonces ahí vos tenés la opción de decirle, bueno, mirá, puedo llamar a alguien que lo maneje de manera más general, un profesional, lógicamente, que va a ser idóneo en la materia, o un especialista en, por ejemplo, las patologías con esto que te contaba antes. Esos dos tipos de profesionales son los que pueden hacer los informes. ¿Qué diferencia hay entre hacer un informe técnico con un profesional de la construcción y un perito? Un informe que está hecho por un arquitecto, por un maestro mayor, por un ingeniero, que no es especialista, sino que justamente es profesional de la construcción y lo puede hacer perfectamente, es que se basa en sus conocimientos profesionales, lo que incorporó en la dirección, distintas direcciones de obra y, bueno, a nivel académico. Cuando vos llevas un informe ya a un profesional, pero que ya es más un consultor técnico, un perito, ahí aparecen otro tipo de cosas que lo llevan justamente a una especialidad en lo que son estos informes. Por un lado, va a estar basado en lo académico, porque tanto el uno como el otro hicieron la misma carrera, ingeniero, arquitecto, pero digamos, tienen los mismos conocimientos de ese lado, y la dirección de la obra también. Ambos tienen dirección, tienen conocimiento en lo que son obras y el mismo conocimiento académico. Acá es donde vienen las distintas cosas que hacen que un perito sea un especialista. En principio, una vez que uno termina la carrera, existen cursos, posgrados, charlas, distintos tipos de cosas que hacen que vos te puedas especializar, por ejemplo, en lo que son las patologías de la construcción. Por ejemplo, nosotros hicimos eso. Terminamos la carrera y después nos empezamos a especializar en distintos posgrados que nos daban herramientas para poder profundizar en lo que son las patologías de la construcción. Después, por otro lado, el consultor técnico, el perito, cuenta generalmente con aparatología. Algunos más, otros menos. Y esa aparatología son justamente herramientas que uno lleva el día que hace la inspección para poder ir recabando información, como cuando un médico agarra y te dice andá y hacete un análisis de sangre o andá y hacete una resonancia. Bueno, el perito lleva esa aparatología, son herramientas que justamente utiliza para recaudar con mayor profundidad información sobre esa patología o sobre las patologías que tienen que analizar. Después el perito sabe cómo confeccionar el informe para presentarlo en un litigio. No es lo mismo agarrar y decir, bueno, mirá, me decís a mí como arquitecto y yo un informe te voy a armar, no sé, agarro una foto, qué sé yo, y lo armo, le pongo la firma y ya está. Y otra cosa es armarlo justamente para que después, cuando vaya a una citación de litigio, se pueda comprender bien, esté todo bien ordenado, esté todo bien comprendido, cómo es cada una de las cosas, estén basadas las cosas también en la aparatología que se utilizó, pudiendo justamente recabar todos los datos. Entonces te das cuenta enseguida cuando un informe está hecho por un consultor técnico, un especialista, un perito, que está hecho por un profesional, porque hay muchísimo más detalle y muchísima más explicación en cada una de esas patologías. Y un poco más de esto, ¿no? El perito justifica al detalle, con mucho más precisión, qué pasó, cómo se soluciona, paso por paso, da el punteo de los pasos a seguir para poder realizar los trabajos
punto por punto, hasta mismo con tal o cual material, para solucionar ese inconveniente. Entonces, en resumen, contratar a uno o a otro, los dos van a hacer un informe técnico, la diferencia está en la profundidad de análisis, en la especialidad que tiene uno u otro. El perito va a ser más especialista y el profesional, arquitecto, ingeniero, maestro mayor, va a ser más general. Bueno, hasta acá llegamos con este video. Si no se hace muy largo, cortamos acá. Acordate, esto es uno de varios videos que responden dudas sobre informes técnicos periciales. Acá abajo tenés todas las preguntas que vamos a estar respondiendo. Nos vemos en el próximo video.